Ok, chiquillos, ya hemos vuelto. Vamos a ver ahora el segundo ejercicio enviado por uno de sus compañeros, que es el siguiente. Dice, considere las funciones f y g de dominio reales, tal que f es decreciente en R y g está dada por g de x igual a 2 menos f de x sobre 3. Hay que probar que G es creciente en R, ¿ok? En reales. Empecemos, pues, con el principio, valga la redundancia. La parte que nos dice que F es decreciente. Aquí yo dibujé una gráfica de ejemplo, digamos. Esto es una gráfica cualquiera, ¿verdad? No piensen que esta es la del ejercicio. Para demostrar, perdón, para que podamos ver con mejor detalle lo que significa que una gráfica sea decreciente, ¿verdad? Esto es que para todo x1 y x2, tal que x2 sea, perdón, creciente o estrictamente decreciente, decía. No, solo decreciente. Ok, ok. Que para todo x1, perdón, para todo x2 mayor a x1, ¿verdad? Aquí, como podemos ver en el eje x, ¿verdad? Pues el x2 está un poquito más adelante, entonces por lo tanto va a ser mayor. Si esto sucede, entonces f de x1 va a ser mayor a f de x2. ¿Okay? Eso es lo que significa que sea decreciente. ¿Vamos bien? Es nada más la parte teórica, digamos. Okay. No escucho objeciones, entonces vamos a seguir. Vamos a empezar entonces con el hecho. Bueno, aquí podemos escribir el para todo x1 y x2 pertenecientes a, ¿cuál era el? ¿Reales o reales con restricción? No, reales. Para todo x1 y x2 pertenecientes a reales, se cumple que f de x1 es que menor, mayor, igual, ¿qué era lo que habíamos dicho? Alguien que me responda, por favor. ¿Cuál es esta relación que tienen estos dos? ¿Cuál es mayor, cuál es menor? Menor. ¿Cuál es menor? Se refiere a la parte donde es en el eje, el eje X, perdón. En el eje Y, en el eje Y. En este de Entonces acá. sería el X1 sería mayor que el otro. Exacto. El f de x sub 1 es mayor al f de x sub 2. ¿Ok? Con eso es lo que vamos a empezar. Esta es nuestra hipótesis. Sí, aquí la pueden escribir, hipótesis. Pues esto es lo que nos dice el ejercicio, ¿verdad? Que pues f es decreciente. Entonces, f de x1 es mayor a f de x2. Y lo que hay que demostrar, voy a poner aquí la parcita, es que g de x es creciente. Es decir, si es creciente, g de x1 más bien va a tener que ser menor a g de x2. ¿Ok? Esto es lo que nos dice, ¿verdad? Si es decreciente, el f de x1 va a ser mayor al f de x2. Y si es decreciente, más bien pasa lo opuesto, que el g de x1 va a ser menor al g de x2. Listo. Entonces vamos a empezar con nuestra hipótesis. Chiquillos, esto yo lo estoy haciendo así a mano alzada, ¿verdad? En una hoja en blanco, pero pues ustedes quizás sí lo van a poder hacer un poquito más formal, ¿verdad? La parte formal yo ahorita la estoy dejando un poco de lado y con las justificaciones y todo. Cualquier cosa, si ocupan ayuda con eso también, obviamente me pueden avisar. Entonces, vamos a empezar con la hipótesis. Esto de acá, que f de x1 es mayor a f de x2. Y ocupamos llegar a esto. ¿Ok? A la hay que demostrar. Veamos un toque antes acá
la forma en la que está compuesta el g de x, que es 2 menos f de x sobre 3. Voy a tener esto aquí a la parcita, nada más para facilidad. 2 menos f de x sobre 3. Para convertir, entre comillas, ¿verdad? Este f de x al g de x, ocupamos añadirle varios elementos, ¿verdad? Podemos añadirle este 2 que está antes del f de x, ¿verdad? Ocupamos dividirlo entre 3. Inclusive el f de x aquí está positivo, pero aquí está negativo. Entonces, juguemos con estos elementos para completar esta inecuación que tenemos acá. Ahora, como dije anteriormente, el f de x que está en la fórmula del g, eso suena un poco trabalengua, voy a referirme, este f de x de acá está negativo, ¿verdad? Y estos están positivos. Entonces, ahí podemos inferir que nuestro primer paso va a ser multiplicar por menos 1 a ambos lados, para ya tener ese menos f de x. Entonces aquí tendríamos menos f de x1 y menos f de x2. Ah, pero ¿qué pasa cuando multiplicamos por un negativo en una inecuación? Pues que hay que darle la vuelta a este de acá. Perdón, se me olvidó el nombre. Como ahorita es menor que, le damos la vuelta y va a ser ahora mayor que. ¿Ok? Todo bien. Me dijeron que ya habían visto inecuaciones, entonces supongo que esto quizá ya lo conocían. Que al momento de multiplicar por el menos, ¿verdad? Esto fue lo que hicimos. Ahora, esto, bueno, aquí les voy a nada más correr un poquito para acá para ponerle los implicas, porque eso sí es muy importante, que no se nos puede olvidar nunca, los implicas. Esto lo voy a correr para acá. Y ahora seguimos con el siguiente paso. A ver, antes de dividir entre 3, porque vean que el 3 está dividiendo a todo, ¿verdad? Tanto al 2 y tanto al 2 como al menos fx, ocupamos añadir, pues, este 2 de acá. Y eso ya es lo que vamos a hacer ahora, entonces. Vamos a sumar un 2 a ambos lados, para que nos quede 2 menos f de x1 va a ser menor, a 2 menos f de x2. ¿Ok? Hasta el momento, si alguien se ha perdido, ya saben, pueden decir en cualquier momento. Y ahora lo que tenemos que hacer, pues para completar esto, es añadir el 3, que el 3 está dividiéndose pues al 2 menos fx. Ahora, como el 3 es positivo, lo podemos dividir sin ningún problema. Digamos, si aquí fuera un menos 3, hay que hacer lo mismo que realizamos en este paso de acá, en donde invertimos la ecuación. Pero como es positivo, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, esto nos quedaría 2 menos f de x1 sobre 3 es menor a 2 menos f de x2 sobre 3. Ok. ¿Todo bien? Una pausa nada más por si alguien tiene dudas. Si no, continuamos. Creo que todo bien. Ahora, vean que ya tenemos el f de x escrito en términos de g de x. Tenemos 2 menos f de x sobre 3 y 2 menos f de x sobre 3. Entonces esto, pues simplemente lo vamos a pasar a g de x, que esto sería igual a g de x menos 1, ¿verdad?
como aquí está el x menos 1, g de x menos 1, perdón, x menos 1, x sub 1 es menor a g de x sub 2, aquí está el x sub 2, y ya con esto, vean que es lo que queríamos demostrar, que el inicio, que el g de x sub 1 es menor al g de x sub 2. Entonces con esto ya quedaría demostrado el ejercicio, que ya sabemos que para todo, aquí, bueno, yo aquí tenía la grafiquita, voy a correrla, voy a correr esto para otro lado, nada más para tener la gráfica libre, porque para todo, aquí, x sub 1 y x sub 2, ahora que lo pienso, este me quedó del otro lado, qué bueno. Mejor voy a hacer otra gráfica, porque la gráfica está al revés. Nada más o sea, ya la tenemos demostrado, pero es nada más para que nos quede de forma visual la representación. ¿Sí? Que para todo x sub 1, digámoslo acá, y x sub 2, digámoslo acá, tal que obviamente el x sub 1 es menor al x sub 2, tenemos que el g de x sub 1 también es menor al g de x sub 2. Entonces, si el g de x sub 2 está acá, el g de x sub 1 va a tener que estar, pues, obviamente más abajo que ese g de x sub 2. Entonces, podemos hacer un puntito por acá, obviamente puede ser por acá, puede ser cualquiera de esos, pero voy a poner eso. Y si dibujamos la gráfica, pues vamos a poder observar con mejor manera de que sí es creciente. ¿Ok? Entonces ya con eso, pues obviamente el ejercicio llega hasta acá, pero yo lo quería hacer un poquito más extenso, nada más para que quedara la parte gráfica. Listo. Ok. Chiquillos, dudas, preguntas, consultas, comentarios, críticas, lo que sea. ¿No? Ok. Entonces les pregunto, ¿entendieron bien? ¿Me expliqué bien? ¿Cualquiera? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Ok. Gracias, Manuel. Gracias. Bueno, Karina, que fue la que hizo la duda. Cari, ¿te quedó bien explicado? Sí, sí, gracias, más bien. Ah, no, con muchísimo gusto. Más bien gracias a ti por hacer la duda, porque así me da más tiempo de prepararme. Ok. No, pues en ese caso, entonces ya terminaríamos con las dudas del día de hoy y ya moveríamos a la parte de ya ver lo que han estado viendo en el curso. ¿Ok? Vale, sigue, dejar de compartir. Ok, listo. Vamos a ver. Aquí yo tenía unas páginas abiertas con los apuntes que hace la profe en la clase. Pensaba que quizá pues podíamos hacer algunos ejercicios de práctica. Me avisan, ¿alguien me confirma porfa si se está viendo la pantalla? Sí, correcto. Sí, ok, gracias. ¿Estos son los ejercicios que les deja como de tarea moral o estos son los que tienen que resolver de tarea de verdad? Son como para cada jueves, digamos, la profe escoge como 4, bueno, en este caso, en esta semana van a ser 8 personas para que hagan los ejercicios, pero es que son un montón, entonces ella puede escoger cualquiera. Ah, ok, ¿y si son estos ejercicios? Sí, pero falta mucho más, digamos. Ah, ok, ok. Habían otros. ¿Dónde era? Creo que. Bueno, Ajá, Ajá, todos esos. Y el de estos. arriba. Sí, los de arriba. Estos son los que Ajá. tienen que hacer para el jueves. Sí, ve que ahí dice hacer para el próximo jueves. Ajá, ajá. Ajá, sí, Y esos que la. dice. Ah, ok. Entonces creo
si mal no estoy, la profe me había dicho que en esto sí no les puedo ayudar porque supuestamente ustedes los tienen que presentar. Ok. Entonces, eh, y estos quise más ejercicios también. No, solamente son los que dicen para hacer el jueves. Ah, ok. Bueno, entonces quizás sí podamos trabajar en algunos de estos de práctica para hacerlo, ¿verdad? Porque luego, si resolvemos uno de estos, si resulta que la profe les pregunta y el que se mete en problemas soy yo. Entonces, podemos trabajar en uno de estos. A ver, chiquillos, alguien que, no sé, que tenga alguna duda de algún ejercicio en específico, además, que hayan, obviamente que no sean los de los que tienen que ser para el jueves, pero que Eh, quiera que resolvamos. Ajá, Tal vez me pareció ver el primer ejercicio de esa lista. este. Sí, tal vez hacer ese. Ok, todos a favor. Bueno, sí, sí, hagámoslo, hagámoslo. Voy a abrir nada más acá y voy a abrir el whiteboard. Creo que se ve aquí que estoy rayando la pantalla. Sí, correcto. Sí, ok, ok. Bueno, nada más voy a dejar eso abierto para, bueno, mejor comparto la pantalla en sí, para no tener que estar abriéndolo y cerrando. Ok, dice, sea A igual 1,2,3,4,5,6 y considere la función f dada por de A cruz A hasta los naturales, definida por f de A, B es igual a A por B más 1. Considere además los conjuntos B igual, abre no, esto es, bueno, no importa. Ahora el conjunto es 1,2, 2,6, 3,4. Y C dado por el conjunto 1, 2 y 17. Determine f de B y f de f menos 1 de C. ¿Sí? Voy a darles a ustedes un tiempo para que lo intenten por su cuenta. Cualquier cosa, si tienen dudas, obviamente pregunten. Y en unos, no sé, pongámosle 7, 6 minutos, lo resolvemos entre todos, ¿ok? Pero si quiero que también lo intenten o desarrollen alguna idea que quizá les pueda servir por el camino para llegar con la respuesta a este ejercicio. ¿Ok? Se los voy a dejar ahí compartidos. También para que lo apunten y todo, ¿verdad? Yo sé que no todos, a mí a veces me cuesta mucho escribir rápido, entonces... Sí.
Ok, chicos, ¿alguien ocupa más tiempo? ¿Alguien no? ¿Alguien ocupa más tiempo? ¿O podemos empezar ya? Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Karina, ¿vos ocupás más tiempo? Bueno, es que yo le había preguntado esta a la profe y la verdad es que al final nunca la entendí. Y entonces había quedado con un compañero de hacerla para que me explicara él y no, no hemos tenido tiempo. Ah, ok. Ok, ok. Más bien le voy a hacer spoiler ahorita. Algo así mejor aún. Está bien, está bien. Bueno, ¿alguien más que diga si ocupa más tiempo o si la podemos empezar ya? ¿No? Bueno, espero que la estén haciendo. Pero yo, quién sabe. Pero bueno, vamos a empezar a resolverla entonces. Todos. Igual, está bien si no saben cómo entrarle o sea, eso es completamente válido, ¿verdad? Voy ahí rayos, y compartir pantalla, lo que quiero es abrir Ok, bueno. Ok, bueno, tenemos la función, bueno, no voy a copiar la función, nada más voy a copiar la función, o sea, lo que dice el criterio, que es que f de a, b es igual a por b más 1. ¿Sí? Esto es lo que nos dice el enunciado. Nada más quiero saber si alguien sí la pudo completar. No, nadie pudo. Bueno, está bien. Está bien. Eso no es problema, porque aquí entre todos la vamos a hacer. Entonces, entre todos la vamos a completar. Bueno, tenemos que A es... Bueno, no creo que A no es tan importante, ¿eh? Pero lo que sí nos importa ahorita es B. ¿Sí? El conjunto B está conformado por los siguientes pares ordenados. 1,2, 2,6 y 3,4. Y lo que nos pide el ejercicio es encontrar f de b. Sí. Al menos, pregunto, ¿alguien tiene una idea de lo que podríamos hacer para encontrar este resultado? Cualquier idea es válida. No, bueno, está bien, no importa, chiquillos, aquí estamos para aprender, ¿sí? Recordemos esta fórmula que tenemos al inicio, bueno, que es el criterio del f. F de a, b es igual a por b más 1. Es decir, que lo que tenemos que hacer nosotros es agarrar los dos numeritos que están en el par ordenado, multiplicarlos y sumarle 1. Eso es lo que hay que hacer, nada más, para todos los pares ordenados en B. Entonces vayamos uno por uno. Primero, ¿sí? Hagámoslo con esto. ¿Qué pasaría si nosotros introducimos el 1,2 acá? Es decir, el f de 1,2. Nos estamos quedando sin tiempo. Espero que al menos vamos a terminar este ejercicio antes de que se acabe la reunión. Okay, el f de 1,2. Esto sería igual. En este caso, 1 sería el a y 2 sería el b. Por lo tanto, a por b sería igual a 1 por 2. Y hay que sumarle 1, recuerden. Ahora, esto, pues, 1 por 2 es igual a 2. Entonces tendríamos 2 más 1. Y 2 más 1 es 3. ¿Okay? Entonces ya tenemos nuestro primer
elemento en f de b, ¿sí? Que sería igual a 3. ¿Estamos bien hasta el momento de cómo calcular el f? Sí, todo bien. Ok, muchas gracias. Entonces, pues vamos a continuar con el siguiente. Y en este sí voy a ocupar que alguien me ayude, ¿ok? Para nada más comprobar de que sí han estado bien prestando atención. Ok, f de 2,6. Algún voluntario, quizá nadie sea voluntario, ¿verdad? Cuando uno dice eso, pero algún voluntario que se anime a resolver esto, f de 2,6. Sin pena, sin miedo. Yo creo que ustedes se conocen más entre ustedes que yo. 13 es. Ajá, ok, muy bien. ¿Y cómo lo deduciste? Bueno, realizando los mismos pasos que usted realizó, 2 por 6 más 1. Exacto, 2 por 6 más 1. Que verá, como dice Manuel, lo que hacemos es agarrar estos dos de acá. Ah, bueno, ahí me están escribiendo por el chat que un compañero se tiene que retirar. Sí, está bien, David, tranquilo. Ahí la tutoría queda grabada, yo luego le subo los videos a YouTube. Entonces, no te preocupes, ahí luego la puedes ver si quieres. Ok, agarra los dos números de acá, los multiplica y le suma 1. Entonces, 2 por 6, 12. Y 12 más 1 es igual a 13. Entonces ya tenemos nuestro segundo elemento de acá, que es 13. Listo. Falta la última, que es f de 3,4. Ok. ¿Alguien más que no sea Manuel quiere intentar este ejercicio? Si no, tranquilos. Lo hago yo. Pero digo, si hay algún voluntario. ¿No? Bueno, está bien. No se preocupen. Igual, hacemos exactamente lo mismo. Yo espero que al menos sí estén prestando atención, ¿verdad? Hacemos exactamente lo mismo. Lo logramos 3 por 4 y le sumamos 1. ¿Ok? Que es lo que hacemos, ¿verdad? Pues con todos los A, B. Los multiplicamos y le sumamos 1. 3 por 4 es 12. 12 más 1 es igual a 13. Ah, pero ya tenemos 13. Ven, ya tenemos un 13. Entonces, pues solamente hace falta poner 1. Entonces ya tendríamos la solución tal que f de b es el conjunto dado por 3 y 13. ¿Sí? Y esa sería la respuesta a el primer enunciado del ejercicio. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas? Okay. Bueno, yo espero que todo bien. Igual, les recuerdo que si en algún momento ustedes tienen alguna duda con algún ejercicio, obviamente fuera de la tutoría, ustedes me pueden escribir a cualquier hora, bueno, tampoco a las 10 de la noche, ¿verdad? Pero a cualquier hora y yo con mucho gusto les ayudo. Entonces, vamos a continuar ahora con la siguiente. Voy a hacer aquí como una división, digamos, nada más. Y aquí vamos a empezar con la segunda parte, ¿ok? Porque eran dos, ¿verdad? Eran dos preguntas, calcular f de b y f de f a la menos 1 de c. ¿Ok? Sí, era ese, ¿verdad? Nada más para confirmar. F menos 1, sí, ok. Listo. Esta, chiquillos, es una pregunta un poquillo trampa, creo yo. Porque, recordemos, a ver, vamos a dibujar aquí los ovalitos de conjuntos. F de C es el conjunto que va de salida a llegada. ¿Mm? Y F a la menos 1 de C es el conjunto que va más bien de llegada a salida. Entonces, si empezamos con f de menos 1 de c,
tendríamos que empezar con estos elementos y nos vamos a estos de acá. Pero luego tendríamos que sacarle el f a ese, que sería más bien ir de acá a acá. Entonces, podríamos decir de manera muy literal que estos como que se cancelan. El f con el f a la menos 1. Entonces, la respuesta va a ser nada más el c. ¿Ok? Porque pues el f y el f a la menos 1 son inversos. Entonces, al igual que cuando uno hace a menos a, o al igual que cuando uno hace a por a a la menos 1, lo mismo sucede cuando ustedes calculan f de f a la menos 1. ¿Listos? Entonces, tiene que tener cuidado con estas preguntillas porque son a veces un poquito trampa y uno quizás no lo pueda ver desde el inicio y se empieza, ok, vamos a calcular esto, y luego vamos a calcular esto de acá y se puede tardar pues bastante ratillo. Entonces tienen que estar bien chispas cuando les preguntan estas cosas, que os digan, ves, aquí tenemos f y f a la menos 1. Estos dos, pues de una vez los podemos cancelar, entre comillas, ¿verdad? Porque ese no es el término adecuado, creo yo. Pero como son inversos, entonces como que se cancelan. Así es como lo digo yo. Entonces tendríamos C. Nada más. Y entonces la respuesta de esto, pues es C. Y C era el conjunto, ya les digo, 1, 2 y 17. Entonces, esto es igual a 1, 2 y 17. Y ya con eso tendríamos el primer ejercicio de la clase, bueno, que no sea duda, resuelto. Ahí se dejó de compartir, perdón. Ok, aquí, ¿están viendo el enunciado? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí. Ok, gracias, Jocelyn. Listo. ¿Alguna duda con este ejercicio? Así, ya que lo hemos terminado. Si les quedó claro, todo, ¿cómo estamos? Yo te iba a decir que, digamos, en caso de que nos pidan el procedimiento ahí, ¿cómo lo haríamos? En caso de que les pidan el procedimiento de este. Ok, voy a compartirles otra vez el whiteboard. Espero que no se haya borrado. Uf, qué dicha. Caso que les pidan el procedimiento. Pues, a ver, yo esto lo hago como muy, obviamente, a mano alzada, ¿verdad? Pero podrían decir al inicio, ok, ocupamos encontrar f de b. Ok, nótese que f de 1,2 es igual a 3. Luego, que f de 2,6 es igual a 13. Y f de 3,4 también es igual a 13. Luego aquí un por lo tanto, f de b es igual a, y abren estos asterisquitos, paréntesis, 3,13, ¿verdad? Bueno, este 13 y este 13 es el mismo, entonces solamente hace falta escribir 1. Y ya con eso, pues darían la respuesta al primer ejercicio. Con el segundo, bueno, primero, ¿te quedó claro con el primero? ¿De cómo hacerlo? Sí, sí. Okay. Con el segundo, pues escriben esto. Ocupamos encontrar esto. F por F menos 1 a C. Como, aquí quizá como una habladilla, como F y F a la menos 1 son inversas, entonces podemos decir que el resultado va a ser igual a C. Y pues como C es este conjunto, nada más aquí con igual, perdón, es que lo estoy diciendo como rapidito porque se me va a cortar la reunión. Mejor terminamos aquí y ahorita te explico con más detalle, ¿ok? Porque ya se nos va a acabar la reunión. Entonces se vuelven...